¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo como cada lunes por la noche en la madrugada al tiempo de opinión, al tiempo de tertulia, después de un fin de semana con luces y sombras, alegría en la Cultural porque después de la victoria ante el Castilla el equipo acaricia la permanencia, quedan 6 puntos por disputar, hay 5 de ventaja con la permanencia, sería realmente una hecatombe, ¿no?, que no lograra el objetivo. La decepción nos lleva al Bierzo porque después de 4 temporadas en la Liga de Fútbol Profesional, la Sociedad Deportiva Ponferradina con el empate en Huesca ha consumado el descenso a la primera ref, con lo cual puede haber derbi la próxima temporada. Hablaremos también de la marcha de la de Mar y también de la situación del Atlético Astorga en ese playoff con la derrota 3-1 en Salamanca, aunque puede remontar esa eliminatoria para llegar al cruce definitivo en busca del ascenso a la segunda ref. Ya están con nosotros Pablo Rioja, compañero de Diario de León. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Gelo Barrientos, exdirector deportivo, jugador, muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, sobre todo ahora sufridor y seguidor de la Cultura, ¿no? Exacto, muy bien. Buenas noches, encantado. Compañera Laura Ayer de Digital de León, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, Jesús. Bueno, pues vamos ya con nuestros invitados para entrar en materia. Bueno, decía yo que las cosas se veían mal hace alguna semana, hace prácticamente una semana, con el equipo, con la Cultural, con esas 15 jornadas, 16 ya, con solo 2 victorias. Pablo, parece que se acaricia con los dedos la permanencia. No sé si tú todavía ves alguna opción remota con esa diferencia, 5 puntos, 6 por disputar. ¿Todavía podría haber peligro? Hombre, peligro puede haber, pero yo creo que ya está conseguido, ¿no? Y quizás en el partido que menos podía esperar que la Cultural fuese a ganar. Es verdad que se le han dado muy bien los grandes esta temporada y una vez más lo demostró. Pero si me pones antes los 3 rivales que quedan, ¿dónde iba a sacar la Cultural 3 puntos? Que es lo que yo creo que necesitaba, pues no diría que el Madrid. Hizo un partido sobre todo inteligente. O sea, no fue de gran juego, pero supo replegarse bien, esperar su momento y desquició a un Real Madrid-Castilla que a mí me defraudó. O sea, no le vi para nada como aspirante a subir, por ejemplo, como líder a segunda división. Fíjate, venía de perder Gelo con estrépito en casa ante el Ceuta 0-3, también había perdido con Unionistas 3-0, pero aún así ha estado siempre en la pelea por ese primer puesto que... Por cierto, ha habido cambio de líder este fin de semana. El Racing de Ferrol sería el equipo que subiría a segunda división. No sé si, Gelo, a ti te decepcionó el Castilla o hay que dar más mérito a una Cultural que quizás supo anular al filial del Madrid. Yo creo que se juntó todo, ¿no? Por una parte, lo que dice Pablo, un partido bastante inteligente de la Cultural y por otra parte, partido totalmente decepcionante del Castilla, ¿no? Un equipo que se está jugando lo que se está jugando. Los dos estaban jugando sus objetivos completamente diferentes. Pero un Castilla con el potencial que tiene, es que creo que tiró a portería en 2 ocasiones en los últimos 5 minutos, el tiro al larguero en la falta y el remate de cabeza de Peter. Creo que no vimos ninguna jugada más de peligro por parte del Castilla. Para un equipo que quiere aspirar a lo que quiere aspirar es muy poco bagaje. Fíjate que en la previa, Laura, habíamos hablado de la posibilidad de los nervios, de que el equipo, la Cultural, estaba atenazada por los últimos resultados. Sin embargo, desde abajo veías ese golpe de bota contra bota, veías esa intensidad, ¿no?, en cada jugada, en cada balón disputado. Parece que era una Cultural diferente, ¿no? Una Cultural totalmente diferente, que ni siquiera vimos con el Depor, aunque se consiguió la victoria, porque se vio esa intensidad que tanto se necesitaba, tanto en defensa como en el centro del campo, y sobre todo esa presión alta que impedía al Castilla salir cómodo de su propio campo, y creo que fue clave el planteamiento de Isla para entender cómo fue el partido y por qué se ganó, porque al final, como habéis comentado vosotros previamente, realmente el Castilla no hizo nada más allá de los últimos 10 minutos, del tiro al palo de Aranda y de la parada que hizo Salvi a Peter. Realmente fue un partido muy bueno de la Cultural, yo de los mejores que recuerdo esta temporada y en el Reino, y ante un rival que aspira a más. Por lo menos venía con esa intención de asaltar el liderato a espera de que el Racing de Ferrol pinchara, que al final vimos que no, o incluso el Alcorcón, que al final también acabó pinchando, y decepcionó realmente el Castilla, sí. Bueno, os lo pregunto a los dos, porque claro, el aficionado al final se frotaba los ojos y se preguntaba, bueno, ¿y por qué contra el Castilla sí, contra el Depor sí y en otros partidos no? Porque probablemente, al margen de que tengas más o menos acierto de cara a puerta, una Cultural tan intensa como la de este sábado no estaría peleando por la permanencia. Bueno, yo creo que le ha sentado bien, no sé si el cambio de entrenador, pero sí el cambio de sistema, que en los 2 partidos ha hecho un 4-4-2, más o menos, aunque luego con sus variantes, ¿no? Y ves una Cultural con las líneas mucho más juntas, mucho más protegida atrás,
y después con alternativas en ataque, que era algo que le echábamos en cara un poco a Docampo a veces, las ruedas de prensa, ¿no? ¿Por qué no metía alguna variante? Ya no digo durante el partido, que eso sí lo hacía. Me refiero a las alineaciones de inicio. Era prácticamente sota caballo rey el juego. Él decía que lo que funciona no se toca, pero es que la segunda vuelta no le funcionó y aún así no vi yo una gran revolución, pues por ejemplo en esto. Es tan simple como poner 2 puntas, ¿no? Que es una cosa tan tonta, pero que le está dando resultado a la Cultural, porque Perkan, aunque esté tirado a la banda, pero ya no está jugando de extremo puro, le deja más espacios a Volsky. O sea, quiero decir, a mí me gusta el cambio de sistema, creo que por ahí vienen un poco los resultados. ¿Ese por qué ahora sí, Gelo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque es verdad que desde Irra se ha notado cierto cambio, pero yo me remonto al partido anterior en Badajoz y para mí la Cultural estuvo horrible también, ¿no? Entonces, sí, el porqué de estas dos caras, yo lo que siempre he dicho, un equipo que te marca un nivel en algunos partidos puede llegar a ese nivel. El por qué no se está llegando a ese nivel, yo creo que, bueno, como ha dicho Pablo, en la época de Docampo, mucha culpa la tuvo el entrenador, porque es verdad que incluso durante los partidos veías ese cambio o sea, tácticamente se hacía ningún cambio, se seguía, un plan B nunca. No, se seguía con la misma idea, el domingo siguiente era la misma idea, ¿no? Pero también los jugadores tienen que hacérselo mirar, ¿no? Porque en ciertos partidos tú rindes al nivel que se espera de ti, porque si te firma la Cultural es porque tienes cierto nivel, y en el resto de la temporada no, que yo creo que han sido más partidos malos de los jugadores que de los buenos. Sí, sobre todo de esa salida, ¿no? Porque un equipo que venía, bueno, con problemas, incluso decía Israel en la previa que sobre todo había que hacer una labor mental con los jugadores, de coger confianza, porque el día de Badajoz se les veía con mucha desconfianza en cada acción, ¿no? Y sin embargo, vimos seguridad defensiva, seguridad en lo que estaba haciendo el equipo. Sí, en Badajoz se les vio superados totalmente. Yo vi un partido bastante gris de la Cultural. No se les vio tampoco el cambio ni con Isra ni nada, aunque hubo el cambio de esquema que jugaron con cinco defensas, que ahí introdujo también a Fran Cruz en la defensa. Pero realmente contra el Castilla yo creo que es tema de motivación, simplemente, que al final el equipo se motiva porque es un rival que hace que mucha gente vaya al Reino, como es el caso del Depor, el Racing de Ferrol, y quieren pues exponerse ahí y decir qué bien lo hago, ¿no? qué bien juego, pero es que al final si llegan a alcanzar ese nivel contra equipos como el Castilla o el Depor, ¿por qué no lo alcanzan contra equipos como el Linense o el Linares? Que no es por quitarles méritos, que también el Linares está haciendo una gran temporada, pero podrían llegar a ese nivel, que se tienen que motivar igual, con los equipos que estén más abajo, con los que estén en media tabla o con el líder, tienen que estar motivados igual. Bueno, pero esa precisamente es la rabia que puede quedar un poco en el aficionado, porque yo creo que salvo el Alcorcón en los partidos contra la Cultural, ningún rival ha pasado por encima del equipo. Recordemos que con el Depor se hicieron buenos partidos, incluso fuera de casa, con 2 empates. Es decir, este equipo, si alguien ve el resumen del partido del sábado, no entiende que la Cultural, ni el propio Raúl lo decía en rueda de prensa, no entiende que el equipo está ahí abajo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el punto de inflexión para mal fue el no ganarle al Racing de Ferrol, que quedaba mucho, te metías en puestos de playoff, no hubiera significado nada, pero bueno, anímicamente yo creo que sí, al menos para haber conseguido, por ejemplo, la salvación muchísimo antes, aunque luego te hubieras venido abajo, ¿no? Y desde ahí el equipo cae en picado, y es que yo tampoco encuentro una explicación, porque le preguntamos a los jugadores y siempre dicen, no es falta de actitud, por ejemplo, no es falta de entrenamiento, no es culpa del entrenador, son detalles puntuales en cada partido. Sí, pero los detalles que iban claro, sumándose. Sumas uno a otro, un día fallaba la defensa, otro día creabas ocasiones y es verdad que no las metías, no lo sé, es que se ha juntado todo. Yo creo que el entrenador, sin querer cargar contra Docampo, pero no les ha sabido motivar bien en el momento del bajón, ni con un cambio de sistema, ni con cambio de jugadores, ni no lo sé. O sea, ha faltado un poco de, no sé, de plan B, plan C o no. Yo creo que los jugadores se han visto superados por la situación, ¿no? No estaban preparados para estar ahí abajo. Exacto, yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, el partido del Racing de Ferrol. Si la Cultural hubiera sido capaz de meterse, yo no te voy a decir entre los 5 primeros, pero estar ahí peleando, probablemente los partidos de la Cultural hubieran sido bastante mejores. Sí. ¿Qué ha pasado? Que se han encontrado en una situación que no esperábamos nadie, de estar luchando por no descender, y eso la gran mayoría de los jugadores probablemente no estén acostumbrados a vivir esas situaciones, ¿no? Si a eso le añadimos un poco el caldo de cultivo que se creó con el cese del entrenador, de que ya se venía pidiendo durante varios partidos, que la afición a la mínima que tal también saltaba, ¿no? Pues se generó
un entorno que no favorecía para nada esta situación, y si a eso añadimos que, lo que digo, los jugadores no están acostumbrados a vivir estas situaciones, todo lo contrario, si el equipo hubiera estado en zona de playoff o cerca, la gente hubiera estado más animada, hubieran apoyado más, hubiera ido todo mucho mejor, ¿no? Es curioso porque además incluso algún jugador reconoció el papel de la grada y el propio entrenador, ¿no? Es decir, el público león a veces ha sido crítico con su equipo, pero yo no sé si fue porque veía que había esfuerzo sobre el césped, pero en este partido en concreto la gente estuvo muy volcada con el equipo. Sí, al final yo creo que la grada suele ser bastante lógica con el equipo, y si ve que el equipo se está esforzando al máximo y que hay una actitud inmejorable en el campo, ya se gane o se pierda o se empate, al final van a tirar para adelante, y al final el ambiente en el Reino este sábado sí que fue muy bueno, de los que no se suelen recordar, porque últimamente el Reino parece un poco un cementerio, tanto porque Orgullo Cazorro no suele estar, como porque al final no estaba motivando los partidos contra el Celta B, contra equipos de este estilo, y por fin parece que la afición se anima, pero al final tira mucho como esté el equipo también. Si el equipo, lo que decís, si estuviera en playoff, al final habría mucha más gente en el campo, todo el mundo animaría más, y si estás abajo luchando por no descender, al final la gente se desmotiva y se desanima muchísimo, sí. Bueno, también es verdad que tiene tirón, aunque sea el Real Madrid. Yo vi muchas camisetas del Real Madrid y mucha gente pendiente de Raúl. Claro, aquí hay mucha gente que es del Real Madrid, que se acuerda de Raúl, y yo creo que también ayudó los precios que puso el club un poco para tratar de llenar las gradas. Pero es verdad que yo, por ejemplo, he sido muy crítico con la afición de la Cultural en general este año, porque lo que decía Laura, a veces parece un cementerio y a veces me parecen poco críticos, ¿no? O sea, muy de pitar al equipo, pero no de saber estar también en los momentos que hay que estar, ¿no? Y sin embargo el otro día respondieron, vieron que, yo creo que de verdad se vieron las orejas al lobo, porque si perdías contra el Castilla, o sea, ahora estabas en un lío muy gordo, ¿no? Con un partido fuera y otro en casa que verías a ver cómo salía, ¿no? Entonces, en ese sentido yo tengo que decir que la afición de la Cultural estuvo de 10 el otro día, ¿no? Y luego también quiero decir una cosa, hablamos de los partidos del Reino, pero a mí lo que me preocupa es una Cultural que ya no es esta temporada, sino desde hace muchas temporadas, incluso antes de subir a segunda, no es capaz de ganar fuera casi ningún partido. Y eso también es un debe del equipo que yo no sé cómo se explica, pero fuera del Reino es un equipo completamente muy poco fiable, que no saca puntos. Y así es imposible mantener también un poco la línea ascendente que todos queremos, ¿no? Habrá que ver también si le relanza un poco al equipo en un escenario como el de Unionistas en Salamanca, Unionistas todavía con opciones de meterse en playoff. La rivalidad y también la amistad entre Salamanca y León también puede ser un partido bonito y de reivindicación para lo que decía Pablo, ¿no? Que si no me equivoco solo se ha ganado en Talavera este año, ¿no? Bueno, y el partido en uno de los equipos creo del que son sur, dos. Sí, que además hizo Algeciras, que hizo un partidazo Salvi, paró 11 balones claros, pero también puede ser una reválida y una oportunidad Salamanca, ¿no? La reválida son los dos partidos que quedan para intentar acabar la temporada con un buen sabor de boca, ¿no? De que consigues 3 victorias al final, bueno, parece que maquillas un poquito el resultado. Yo con respecto a la afición, es que a la afición la engancha el equipo. Si el equipo, es que llevamos año tras año siempre con lo mismo, ¿no? Si el equipo no te engancha, es muy difícil que la afición le enganche. Y a mí me crea una duda el partido de este fin de semana. Si en vez de haber sido el Castilla hubiera sido otro rival, hubiéramos visto, ¿no? Menos tirón. Menos tirón, probablemente el público habría estado de otra forma, porque bueno, es el Castilla, son equipos grandes, parece que la afición ve esos partidos de otra forma diferente, pero aquí lo que está claro es que si el equipo funciona, el equipo te engancha, el equipo juega bien, al final la afición responde y además en León lo ha demostrado. Fíjate, a mí otra duda que me queda, sobre todo bueno, en el fútbol de élite, de primera y segunda división, no es barato cuando comparas con los precios de otros países, ¿no? Y no sé si es también por lo que decía Gelo, por que fuera el Real Madrid-Castilla, pero a través de Grúas Juan, con el acuerdo con la Cultural, se ponen 1000 entradas al precio de 5 euros y la gente responde. A lo mejor también es un camino, o los dirigentes tienen que tomar nota y decir, pues a lo mejor me compensa tener una Cultural con 7000 socios, con carnés y entradas más baratas, ¿no? Yo creo que obviamente mientras más gente haya en el campo mejor ambiente, más van a animar, es obvio. Es cierto que el Castilla frente al Castilla el partido es muy llamativo para cualquier aficionado, ya seas del Madrid o de la Cultural o que simplemente te guste el fútbol, pero sí creo que los precios deberían bajar porque al final
Tú lo ves en otros países, por ejemplo en Francia creo que valen 15 euros en primera división, que al final dices es un precio asequible, y aquí estás en la tercera categoría del fútbol español y estás pagando esos precios, incluso 30 euros he visto que cuestan a veces en Riazor, frente a equipos como el Celta B o el Racing de Ferrol, y no son precios viables, y si lo pusieras a 5 euros muchos partidos así llamativos, o como el de Racing de Ferrol, que fueron como 6.000 o así de Reino, y que necesitabas que la afición te aupara, al final vas a tener eso que te falta igual en el Reino, igual ya no sería tan cementerio como lo llevamos comentando varias tertulias. No, y que no deja de ser un estadio muy grande, ¿no?, para primera ref. Hablando también de nombres propios, fíjate, todo el año llevamos con el debate del delantero que hacía falta reforzar. 9 goles lleva Obolski, una buena segunda vuelta, se lo merecía quizás por su trabajo, por su esfuerzo, le faltaba ese acierto, porque, bueno, aquí incluso ha habido tertulianos que poco menos que le han llamado a Obolski tuercebotas, que no tenía nivel para esta cultural. También es de celebrar, ¿no?, que se haya reencontrado con el gol y con ocasiones y con goles que están sirviendo para sumar. Sí, yo creo que llega tarde, quiero decir tarde para los intereses deportivos, ¿no? Ojalá hubiera tenido esta racha mucho antes, pero es verdad que ahora le están entrando, los delanteros siempre se dicen, son rachas, ¿no? Ahora está en una muy positiva, yo creo que sí que es un jugador para la cultural, creo que necesita estar acompañado de otro punta o de otro falso delantero, que rinde mucho mejor así. Y bueno, la pena es, mira, aquí hemos comentado, en algunas tertulias se decía, ¿no?, que la cultural metía muchos goles con los jugadores de segunda línea, en la primera vuelta pasaba mucho, ¿no? Pero siempre, bueno, yo decía, digo ya, pero al final en los momentos clave, los que te van a sacar de verdad los puntos que necesitas son los delanteros. Y yo sí que creo que Docampo quería un refuerzo, porque Claudio no ha funcionado y Obolski en ese momento en invierno tampoco es que estaba en su mejor momento, y ahora ya es claro, es todo ciencia ficción, ¿no?, pero ¿qué hubiera pasado con una cultural con otro atacante más en la plantilla, ¿no? Pero bueno, es verdad que Obolski ha terminado bien y al final nos ha dado media salvación, ¿no? Quizás ha sido una de las claves de la mala marcha del equipo, ¿no?, la situación de Claudio con esa lesión, Obolski muy solo ahí en ataque. Yo, si os tengo que ser sincero, yo no si lo sabía, lo supe el sábado, que llevaba 9 goles. No pensé que llevaría 4 o 5 goles, ¿no? Sí. Pero yo a Obolski lo tendría en mi equipo, lo tendría en la plantilla de la Pero no cultural. quizás como esa referencia. Yo la duda que tengo es si es realmente el delantero, Esa es la historia. que sabes que en el momento que no te toca el balón en todo el partido, pero en el momento clave está ahí, ¿no? Por poner un ejemplo relativamente cercano, Dioni. Sabíamos que era un jugador que en cualquier momento no aparecía, pero de repente te aparecía y te hacía el gol, ¿no? Entonces, claro. yo a Obolski, vuelvo a repetir, por el trabajo, por todo lo que le da al equipo, que no solamente los goles, ¿no?, que muchas veces a los delanteros solamente les catalogamos por los goles que marcan y es por lo que se les ficha, pero ayudan, en el caso de Obolski yo creo que ayuda a muchas otras cosas, ¿no? Pero yo personalmente, como el delantero ese que realmente necesita un equipo para que en ciertos momentos, sin tocar el balón, pero te consigue los 3 puntos, yo tengo bastantes dudas. No sé si también es a lo mejor acierto de Israel, pero cuando vemos, por ejemplo, esa sociedad entre Perkan y Obolski que prácticamente permutan, a veces uno es el que centra y otro es el que remata, y al revés, ¿no? Eso también ha sido algo que ha llamado la atención y que, bueno, que ha surtido efecto en estas últimas jornadas. Sí, ha sido para mí todo un acierto de Isra, también porque al final Perkan ya no está tan tirado a banda como estaba con Docampo, y al final es que Obolski ha participado en todos los goles que ha metido a Cultural en esta segunda vuelta, ya sea con goles o asistencias, y eso dice mucho de él, que es verdad que la primera vuelta fue bastante decepcionante por su parte, pero cómo ha revertido la situación y cómo ha salvado a la Cultural en esta segunda vuelta nefasta ha sido increíble. Y exacto, la sociedad Perkan, Obolski, para mí tiene que continuar. Para mí sería, vital tener el año que viene a estos 2 jugadores en la plantilla. Y bueno, obviamente yo también pienso que otro delantero estaría bien fichar, porque yo creo que Obolski juega mejor teniendo a otro jugador en punta que le acompañe. Luego quizás ha habido jugadores como el caso de Blesa, que no han terminado de despuntar, ese centro del campo, esa segunda línea de la que hablaba, y Roberto Alarcón, el propio Solís, que estuvo bien en este partido ante el Castilla, son jugadores que quizás han estado muy intermitentes, ¿no?, durante todo el año. Sí, muy a fogonazos. Yo Alarcón, que se le presuponía uno de los mejores fichajes de este año de la Cultural, es que no le he visto, no recuerdo un partido. No te digo ya de sobresaliente, es que de notable que haya dicho, ostras, ha tirado la Cultural, por ponerte un ejemplo. Kawaya volvió
Bueno, una cosa, no ha hecho Caguaya nada. sigue siendo un expediente X. Es expediente Sí, X. Nadie informa ni dice qué le pasa a Caguaya. No, Siempre, pero lesiones bueno, musculares por todos lados. es que ya se lesionaba la otra vez, quiero decir, que ya No es cuando novedad. ya se marchó lesionado y le fichan Pero prefiero que lesionado. por lo menos diga el club lo que tiene, el tiempo de recuperación, un poco, saber un poco por dónde van los tiros. Yo lo que creo que Caguaya no va a No va a jugar seguir. los partidos que quedan ya y No. probabblamente ya no lo veamos más con la camiseta de la Cultural. Blesa, No creo que... Querol tampoco han estado a un Néstor gran que nivel. venía Solís con fama también del Sabadell. aparece y desaparece. Es que ha habido mucha falta de jugadores con un rendimiento más continuo, que yo no lo he visto. Es que en ataque, ¿a quién puede salvar esta temporada? A Perkan y a Wolski ahora mismo. Claro, Poco sí. más. A Blesa un poco en el tramo inicial de la temporada, pero el resto es que no... Decía yo, por ejemplo, el caso de Solís, me acuerdo el pasado verano que si tenía ofertas de supercategoría, fue un poco uno de los temas del verano, se queda y realmente quizás en este último partido contra el Castilla haya sido la mejor actuación en esos balones por dentro, pero claro, teníamos el recuerdo de aquel Solís del Celta B. Yo, a ver, por poner nombres concretos en el tema de Solís, no es un tema personal, o sea, yo ojalá le salga todo lo mejor posible, ¿no? Pero yo hago una valoración al final del partido y digo, ¿qué ha aportado Solís al partido? Yo personalmente, es mi opinión. Ha sacado 2 faltas, ha tirado 3 córners, ¿cuántos pases de gol, cuántos balones Pases ha robado? filtrados, ninguno. Es que es un jugador que se pasa los 90 minutos, que sí, que se ofrece, pero al equipo no le da, para mí, no le da algo que se le presuponía que justifique... Exacto, que lo iba a dar, ¿no? Entonces, y si haces una valoración general de la plantilla, dices, ¿qué jugadores han podido rendir, entre comillas, a un cierto nivel? Perkan, Obolski ahora al final, los 2 centrales y Salvi. Tal cual. Sí, Jesús ha Jesús, estado bien, a lo mejor, sí, ha también. estado bien, Tarsi ha estado, Tuvo la pero que lesión. tampoco han sido jugadores que digas, joder, es que han estado espectaculares, o como puedes decir de Perkan, que para mí ha dado un salto de calidad importantísimo, ¿no? Le destacas partido tras partido, o Salvi, te da puntos. Pero luego el resto no han acabado, Muy los intermitentes, centrales han sí. estado bien, Amelivia ha tenido ahí algún partido que ha estado con ciertas dudas, pero bueno, en líneas generales creo que son buenos centrales para la categoría, pero luego el resto... Luego fijaos, perdón Jesús, fijaos si lo que hablábamos del delantero es importante, que por ejemplo, Rodri Ríos, es que para mí es el 90% de que el Ceuta haya salido de donde está. Y el otro Fíjate día que marcó no ha llegado otros duro 2, por el Ceuta, es el máximo goleador y fue ficharle, y es que de estar en el pozo a estar salvados, quiero decirte, que sí que, fíjate hasta qué punto marca la diferencia un delantero. Es lo que decimos. Exacto, Bueno, un que delantero. sonó para la Cultural, o por lo menos, no sé si él se ofreció, algo hubo que no se acabó de cuajar. Fíjate los goles que está metiendo en el Ceuta. Siempre nos quedará la duda de qué hubiera pasado si hubiéramos tenido a Rodri. Sí, sí. Bueno, y a mí me quedará una duda, os lo digo para que lo pensemos porque vamos a ir rápidamente a publicidad, de qué va a pasar con Israel Martínez. Si las cosas siguen bien, si el equipo logra el objetivo, se ganará la continuidad, se apostará por él como hombre de cantera, un poco recordando a lo que se hizo en su día con Ramón González, o la Spire, que al final tiene la última decisión, tendrá otros técnicos en la cabeza. Seguimos analizando la actualidad de la Cultural en este primer tramo, después de ver un poco el comportamiento de algunos jugadores en ese análisis individual. Está la figura de Israel Martínez, un técnico de la casa. Es verdad que el Júpiter ahora mismo estaría descendido a regional, no ha sido una buena temporada, pendientes de si finalmente se amplía a 18 el número de equipos en la tercera ref. Y yo os preguntaba, esa apuesta, bueno, esas pinceladas que ya se han notado en los últimos partidos del equipo, pero no sé, me parece que no veis suficientes méritos para, si se cumple el objetivo, decir Israel puede ser el entrenador de la próxima temporada. Bueno, no sé si es méritos o es lo que suele hacer esta Cultural. Ojalá me equivoque y ojalá le den la oportunidad. Yo creo que no va a seguir, o sea, creo que no va a seguir. Ha aprovechado bien la oportunidad, yo creo que le ha dado un cambio importante al equipo en un momento crítico, porque ahora ya lo vemos con cierta tranquilidad después de la victoria, pero era un momento crítico, que podías haber descendido a la Cultural, o sea, ser el entrenador que desciende a la Cultural en el año del centenario, a la cuarta división del fútbol español, ¿no? Entonces ha salvado ese match ball, es una oportunidad muy buena, pero creo aún así que no va a ser el entrenador de la Cultural el año que viene. Gelo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo ya parto de la base de que cuando cesan a Edu Campo se tendría que dar muy mal para que el equipo no se salvara, ¿no? Pues simplemente casi con un partido ganado prácticamente estaba salvado, ¿no? Entonces
tampoco era una situación tan crítica, ¿no? Y yo creo que si le dan esta oportunidad, o sea, el hecho de la continuidad de Israel la temporada que viene, yo creo que tiene que ser algo que lo tengan ya pensado, no por el hecho de que en estos 5 partidos lo hubiera hecho muy bien o lo hubiera hecho muy mal, creo yo. Creo que la Cultural tiene que tener, no sé, una idea de lo que quiere de cara a un futuro, ¿no? Yo por mí, ojalá le dieran la oportunidad, porque yo siempre digo que la gente de la casa trabaja para que le den esa oportunidad, ¿no? Igual que los jugadores del filial están intentando trabajar durante todo el año para que les den la oportunidad en el primer equipo, los entrenadores exactamente igual, ¿no? Pero creo que la Cultural, su hoja de ruta, no tendría que ser el decidir si Israel va a ser el entrenador por estos últimos 5 partidos. También hay que pensar que la línea de la SPAI en los últimos años ha sido siempre la apuesta de entrenadores que eran un poco en progresión, ¿no? Porque incluso yo recuerdo el año de Rubén de la Barrera, hubo críticas, fíjate, es curioso, la paradoja, ¿no? El entrenador que nos lleva al equipo a segunda división, había gente que decía, está entrenado al Guijuelo, al Valladolid B, no tiene experiencia, un chico joven, y no sé, viendo ese gusto que tiene a veces la SPAI por este tipo de entrenadores jóvenes, por eso me encajaba, ¿no? la opción de Israel, pero evidentemente ellos van a ser los que tomen la decisión. Yo no creo que Isra continúe la temporada que viene siendo entrenador de la Cultural, yo sí creo que será el del Júpiter, pero bueno, si se mantiene al final en tercera federación porque aumente la categoría, de que sean 18 equipos, pero creo que el club debería ya apostar por entrenadores más contrastados en la categoría, porque sí, con Rubén te salió cara, te salió bien y ascendiste con un entrenador que no tenía una trayectoria increíble, pero ahora mismo si te paras a pensar, Cabello, Idiáquez, Curro Torres, los anteriores entrenadores que no han tenido esa experiencia no te han dado resultado. Entonces yo creo que es hora ya de apostar por un entrenador que te aporte ese plus de que tenga ya ascensos a su espalda o al menos playoffs para poder luchar por algo más, que es lo que quiere la afición al final. Yo estoy con Laura, al final el único, aparte de la Barrera, el único que ha rendido con la Cultural y que casi asciende ha sido Aira, que siempre... ¿Y que tuvo 2 oportunidades también? Pues siempre suena su nombre, quiero decir que yo estoy de acuerdo, la Cultural necesita un entrenador contrastado, por lo menos en la categoría, una persona que conozca bien y que pueda intentar dar ese salto de calidad que de momento ningún entrenador le está dando. Aunque eso cueste dinero, ¿no, Gelo? Porque muchas veces hablamos de la importancia de los jugadores, de acertar con los fichajes, pero un entrenador que incluso tenga experiencia en superior categoría, a lo mejor no hemos visto todavía un entrenador de renombre aquí en la Cultural desde que está la SPAI, ¿no? Primero porque es difícil que un entrenador de superior categoría te baje a una categoría inferior. Bueno, ¿no? pero hay muchos que están en el paro también. Pero todos los que no están en el paro bajar. están esperando a la oportunidad de estar en la categoría en la que han terminado, ¿no? Y luego, pues yo también estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Yo creo que la Cultural necesita un entrenador que tenga pues cierta experiencia, ¿no? Incluso también, siendo egoístas desde el punto de vista de la directiva, para ellos también es como un escudo, ¿no? Porque el hecho de que tú firmes a un entrenador que no tenga experiencia, como pasó con Ramón, ¿no? Un poco, pues a la mínima que eso ya las miradas van a ir enfocadas para la directiva, ¿no? De esta forma, el hecho de que tú tengas un entrenador que pues es más difícil, ¿no? que la gente, la prensa y demás diga, mira, la directiva puede decir, ahí tenéis a un entrenador que ha hecho... Siempre para ellos yo creo que también es una forma de, siendo egoístas, ¿no? Bueno, y por concluir el tema de la Cultural, Pablo, seguimos escuchando mensajes contra la dirección, contra Felipe Llamazares en los partidos, esa división que hoy hay entre una parte importante de la hinchada y la dirección del club. ¿Crees que puede esto desatar cambios o al final va a haber continuidad en el proyecto? Yo creo que mientras Aspire siga la Cultural, Felipe Llamazares va a seguir en la Cultural. Ya está, así de simple. O sea, van unidos. Si Aspire sale, ahí sí que creo que habrá un cambio, pero mientras tanto tú puedes protestar, es una sociedad anónima deportiva, entonces no hay nada que hacer, quiero decirte. Que es así, Aspire, por lo que sea, confía en él y yo creo que seguirá. O que puede incluso tener repercusión pensando en la próxima temporada en que la gente diga, bueno, pues si esto sigue igual a nivel directivo, no me voy a sacar el carné, o lo que sea, ¿no? Pero claro, también lo comentábamos antes de entrar al estudio, os lo comentaba yo, nos queda la duda porque la Aspire ha gastado la friolera de 10 millones de euros en León y no sé si ahora mismo la economía de León, aunque lo decías tú, Gelo, que es un proyecto atractivo con la deuda saneada para que a lo mejor viniera otro grupo inversor, pero lo que está claro es que hoy por hoy no se vislumbran alternativas a la Aspire tampoco, ¿no? No, pero tampoco Aspire ha sido clara o ha dicho de que se quiera ir, ¿no? Yo creo que si en el momento que diga que se quiere ir, yo creo que van a aparecer grupos inversores, no sé si de León o de no León, pero grupos inversores, ahora mismo la Cultural es un caramelo, ¿no? En todos los sentidos, un equipo que está
totalmente saneado después de todo lo que hemos pasado, un equipo que en cualquier momento puede otra vez dar el salto, está muy cerquita del fútbol profesional, en cualquier momento puede dar el salto. Vamos, yo creo que cualquier inversor que tenga en miras el coger un equipo, la Cultural es un objetivo totalmente claro. Saneado además y con una gran masa social, Sí, que es claro. que además eso también es llamativo para cualquier comprador, de comprar, ponte un Linense a comprar una Cultural, pues los 5.000 abonados los tienes y eso puede ir a más, además, porque si va bien una temporada va a animarse más Han gente. invertido en el Eldense, o equipos que no tienen el renombre que tiene la Cultural, y ¿por qué no van a invertir aquí? Fíjate, el Eldense, que ha estado líder toda la temporada, Sí. y ahora la Morevieta le ha comido Sí, sí. le ha comido la tostada. Tú que además has sido director deportivo, Gelo, el tema ahora también, yo supongo que cuando ves lo difícil que es la primera red y el nivel que tiene, quizás muy por encima de la antigua segunda B y la igualdad entre los equipos, esta temporada también debe servir un poco de experiencia para planificar el futuro, y no todo es el dinero, porque hemos visto cómo proyectos como el del Córdoba se han caído, ¿no? Con mucho dinero, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Muchas veces acertar, y yo por eso siempre digo, cuando se ficha un jugador, más allá de la calidad que tiene, que se le presupone cuando le quieres fichar, tienes que pensar el equipo en el que lo vas a traer, porque hay jugadores que no rinden lo mismo en la Cultural que en un... Voy a ponerte un ejemplo, en un Racing de Ferrol, que probablemente el Racing de Ferrol, que va líder, no tenga ni la mitad de la presión que tienen los jugadores en mucho León, menos ¿no? gente también. Exacto. Entonces, cuando tú fichas a un jugador, tienes que ficharlo sabiendo lo que supone el jugar aquí, que no es fácil para todo el mundo, no todo el mundo está capacitado para jugar en este equipo. Bueno, y aunque duela en Ponferrada, Pablo, la próxima temporada, si nadie lo remedia, va a haber derbi, eso es atractivo, pero fíjate, es curioso, ¿eh? Buscas el paralelismo y pese a 4 temporadas en la Liga de Fútbol Profesional, no hay muchas voces críticas, por ejemplo, contra el presidente, ¿no? contra Silvano. La gente está dolida por lo que ha sucedido y es un día triste, ¿no? Para la deportiva, pero no vemos esas críticas que hay en León. Bueno, yo creo que la línea general de Silvano ha sido muy buena, tanto cuando estaba en segunda, en primera federación, cuando subió, ha apostado por una continuidad bastante buena. Para mí mi única crítica ha sido quizá el no mantener a Bolo. Yo sé que no es cosa solo de Silvano, sino que Bolo también a lo mejor no quiso ceder. Hubo ahí un ten con ten, ¿no? Si algo funciona, tienes que mantenerlo. O sea, Bolo quiso darle a lo mejor un salto de calidad a su staff, al club incluso. Bueno, él quería pelear por el playoff a primera. Claro, es que casi te ha metido en el playoff el año pasado y de repente dices, no, aquí no vamos a pasar de esto. Claro, el riesgo está siempre ahí, ¿no? Es muy difícil mantener la categoría y más en segunda división. Aún así, creo que la gestión es bastante buena. Yo creo que volverán a segunda división más pronto que tarde. Creo que tiene una estructura de club bastante buena y ahora será suerte el cómo confeccionen la plantilla. Si se emperran en aprovechar la prima que van a tener, en hacer jugadores de segunda, una plantilla con jugadores de segundas, yo creo que se equivocan. Es el error que hizo la Cultural en su momento. Creo que debe construir un buen equipo con jugadores experimentados en esta tercera categoría, que tampoco te va a garantizar nada, pero sí que conocer a los rivales que te vas a enfrentar. ¿Tú crees, Gelo, que de cara al año que viene parte de la deportiva, aunque tenga que hacer un equipo prácticamente nuevo, buscando jugadores que se conozcan la primera red, parte en desventaja los dos proyectos o al final podríamos soñar con 2 aspirantes? Ojalá, pero yo creo que partes en desventaja, ¿no? Cualquier equipo que baja de categoría tiene una ventaja importante, ¿no? Sí, el tema económico, pero mira, por ejemplo, el Fuenlabrada le ha ido mal, al Alcorcón le ha ido bien. Sí, pero probablemente el error está en lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. Esta categoría es la categoría y tú tienes que firmar jugadores para esta categoría. Le ha pasado al Fuenlabrada, le ha pasado al Depor la primera temporada de la gente que entró nueva. Entonces, esta categoría es una categoría difícil, ¿no? Entonces tienes que firmar jugadores para esta categoría y yo creo que no vas a poder competir si son jugadores de la misma categoría. El equipo que tenga más dinero, lógicamente, se va a llevar al final el gato al agua. Y con respecto, si me permites, a la Ponferradina, es que yo creo que la gestión de Silvano es muy difícil de que la critiquen, ¿no? Yo le conozco personalmente, además una persona que es muy querida por todos. Es la época dorada del equipo. Sí, entonces ha hecho las cosas muy bien y esto es deporte y esto es fútbol, ¿no? Entonces es muy difícil un equipo pequeño, entre comillas, como es la Ponferradina, mantener como ha mantenido o mantenerse en la élite, ¿no? de la segunda división. Y luego, con respecto a Bolo, es que yo me pongo en el caso de Bolo y yo probablemente no hubiera renovado con la Ponferradina porque
lo que llegó a hacer era muy difícil de igualar. Claro, es el Pero él problema. quiso, quiero decir, que no es que... Sí, pero él a lo puso- mejor lo te puso quema- muy alto el claro, listón para que le dijeran quieres- que no. Exacto. Puede Es ser, un ¿eh? querer, pero... Puede ser. Pero ahí, por ejemplo, Entonces- el propio Silvano tenía muy claro que el nivel económico Sabía tiene lo que que poner había. un límite. Sí, sí. No, y ahora con el límite salarial los equipos están muy, muy limitados, ¿eh? O sea, de ahí no te puedes pasar. Entonces, tampoco puedes firmar todo lo que quieras. Entonces... Bueno, y a pesar de la decepción, el propio Juanfran García, el entrenador de la Ponferradina, se ha ofrecido, ha dejado ahí el guante a seguir. Como Sí, diciendo, bueno, ya que os he dado este disgusto, pues os voy a pedir perdón llevando el equipo otra vez al ascenso, aunque me consta que ya está mirando entrenadores, ha aparecido el del Mérida, ha habido varios casos. Bueno, yo creo que se comió un poco el marrón Juanfran y creo que lo ha hecho bastante bien, quitando ahí el partido del Oviedo, que iban 0-2 ganando y le remontó el Oviedo en 20 minutos, más o menos. Juanfran lo ha hecho bien con lo que tenía, al final no es una plantilla que confeccionó él y bueno, yo sí creo que la Ponferradina volverá a segunda división más pronto que tarde, lo que habéis comentado vosotros, porque la estructura del club es envidiable y además la afición seguramente tirará, pero ahí está la clave del proyecto, está en lo que fichen, está claro, porque si se refuerza con jugadores de segunda, como nos pasó a nosotros con Aridane y demás viejas glorias, pues al final no tira, al final necesitas esos jugadores contrastados en primera ref que te den ese plus. Y Fíjate, es curioso, hablando del éxito de la Ponferradina, al final es un engranaje, una estructura en la que está muy claro la figura de Tomás Nistal, 2 o 3 personas que le ayudan, un engranaje que muchas veces piensa la gente, no, es que para llegar al fútbol profesional tienes que tener un staff con 12 personas, y no es así, ¿eh? No, porque es entre comillas un club familiar, ha sido como un club familiar siempre, ¿no? Ahora ya en el fútbol profesional, lógicamente, han ido ampliando todos los departamentos, un equipo que está muy bien estructurado y yo creo que es un equipo sobre todo que tiene las cosas muy claras. O sea, no se va a gastar, un poco por la trayectoria que ha llevado, no se va a gastar un euro más por tirar la casa por la ventana. O sea, yo creo que es un equipo que tiene las cosas muy claras, lleva muchos años haciendo las cosas bien y ahí están los resultados. Bueno, 2 apuntes para acabar. Laura, ¿crees que el Astorga dará la vuelta a la eliminatoria? 3-1, se trajo de Salamanca. Es verdad que hay igualdad de resultados, al haber quedado segundo no te haría falta llegar a penaltis, en la prórroga ya tendrías el pase, pero ojo que el Salamanca se ha gastado también mucho dinero en fichajes. Vimos el ambiente en el Elmántico, es un equipo que, aunque está ahí unionistas, hay mucha gente de la antigua Unión que apuesta por este Salamanca. el Salamanca al final es un equipo potente y es obvio que la afición y tanto la directiva en sí quieren el ascenso a Segunda Federación y volver cuanto antes por lo menos a Primera Federación, pero bueno, pues ahora mismo parece que les está saliendo cara después de también de haber eliminado a la Vila. Pero bueno, la Astorga tampoco lo tiene imposible, por así decirlo, son 2 goles en la Aragudina. Se pueden meter, ya pasó contra el Tordesillas, que con uno menos va a haber un gran ambiente. va a haber un además, gran ambiente, van a upar al equipo y al final hay que soñar y ¿por qué no lo va a conseguir esta Astorga y conseguir ese ascenso a Segunda Federación? Bueno, y viendo la intensidad de los equipos de Lago, seguramente el propio Salamanca no es lo mismo jugar en el Mántico con esas dimensiones que cómo aprieta la grada de la Aragudina, ¿no? Lo que tienen que plantear es una encerrona en la Aragudina minuto 1, desde ¿no? el minuto 0, vamos. Y es un campo que va a ser muy difícil, ¿no? ¿Por qué no va a poder conseguir 2 goles en la Astorga? Sí, sí. Yo, vamos, no tendría muchas dudas. Pablo, recta final para el balonmano. La de Mar gana a Cangas. Cangas está peleándose por no bajar. Europa ya queda muy lejos. Y no sé cómo ves un poco el futuro. De momento la directiva no aclara si sigue Cadenas, si no sigue Cadenas. Aparecen nombres. Bueno, lo escribía un poco en la crónica de hoy. Yo veo una de Mar, hablo de estas últimas temporadas, un poco en tierra de nadie, que empieza a dejar de ser ese equipo gallito que se peleaba por ser segundo o por entrar en Europa. Ya la tendencia es bastante descendente. Los fichajes, a priori, y ojalá me equivoque, a mí no me ilusionan, no me parece que vayan a dar ese salto de calidad que necesita el equipo. Y luego, en cuanto al entrenador, yo sigo manteniendo, por lo que dice la directiva públicamente, en privado, y por lo que se candea en el ambiente, que Cadenas no va a continuar, no quieren que continúe, por lo menos como entrenador, y ahí están los nombres que hemos ido sacando, que suenan como sustitutos. Dani Gordo, el propio Nacho Moyano, Que se enfadó cuando le preguntaron por ese tema en la rueda de normal, prensa. es lógico, porque él está para salvar a su equipo, primero de no descender, y está en la cancha de la de Mar con Cadenas, entonces, por respeto, que le han llamado, eso es seguro, o sea, que es uno de los que han llamado, ya te lo digo yo, que es seguro, y luego aparece el nombre de Rubén Garabaya también. Bueno, yo Pero creo que tiene contrato con Sinfín, ¿eh? yo creo que va a haber un cambio. Yo, si tuviera que apostar ahora mismo, diría que Moyano tiene muchas papeletas, pero es mi intuición. Aún así,
No lo sé. Ojalá el año que viene estemos hablando de que la Ademar está peleando por entrar en Europa, pero veo que otros equipos se refuerzan bien, que a mí lo que me llama la atención es que a mismo presupuesto muy parecido hay equipos que se refuerzan bien con gente veterana, con contrastados, y Cadenas, por ejemplo, se queja, que no digo yo que no tenga razón, que con ese presupuesto no se puede aspirar a nada más. Entonces, alguien me lo tiene que explicar, o soy yo muy tonto, no lo entiendo. Bueno, también es verdad que en el mundo del balonmano te encuentras con cosas, bueno, pues contratos, por ejemplo, en Anaitasuna con jugadores que no tienen contrato de jugador de balonmano. O pagos en B. Es una sociedad cultural, claro. Y, en fin, eso, evidentemente, el balonmano todavía tiene que hacer mucho para una plena profesionalización. Sí. Pero a mí me sigue costando, Gelo, tú a lo mejor lo ves un poquito más en la distancia, pero, hombre, que a estas alturas se puede llegar a cuestionar la figura de Manolo Cadenas. Para mí, Manolo Cadenas debería ser lo que él quisiera dentro de la demás. Sí, yo también lo pienso así, ¿no? Lo que pasa que hay ciclos. El deporte no tiene memoria, ¿no? El deporte es el día a día, el presente, y lo de atrás no importa, ¿no? Y de hecho, los propios entrenadores y los propios jugadores, cuando continúan en los equipos en los que están, saben que si quieren continuar lo tienen que hacer bien, y si no... ¿Tú, Laura, ves cambio en el banquillo el año que viene en la Ademar? Pues por lo que has podido así palpar. Por lo que se palpa parece que sí. Yo no sé si será lo mejor o lo más correcto. Si es verdad que yo creo que la Ademar necesita un cambio, pero de plantilla, no hacer una reestructuración completa, pero fichar al final jugadores más contrastados, porque al final yo creo que este Ademar peca de juventud, que hay muchos jugadores con mucha calidad, pero ves a equipos como el Cuenca, el Granollers, el Vidasoa Irún, que se refuerzan con jugadores al final que tienen esa experiencia en la Sobal y que te dan ese plus en los momentos complicados cuando estás un gol por debajo, un gol por encima, y claro, y nosotros con jugadores tan jóvenes al final, en el momento clave muchas veces fallan y es normal porque no tienen esa experiencia. Es que piensa que la Ademar es el equipo más goleado este año de la Sobal, y los fichajes que has hecho el año que viene no hay ningún, a priori, no hay ningún defensor puro que digas, bueno, pues me va a mejorar lo que ya tengo. Es que no lo tienes. Bueno, veremos lo que pasa, porque todavía está la liga bonita, hay que ir a visitar al equipo Revelación Torrelavega y luego la siguiente jornada el derbi aquí con Valladolid, que además lo podréis seguir en directo en el A8, y siempre los duelos entre León y Valladolid son especiales. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Gelo, muchas gracias. Muy bien. Nos vemos prontito. Laura, muchas gracias por estar con nosotros como cada semana. En 7 días regresamos, esperemos que con buenas noticias. Feliz semana, amigos. Adiós.